Mi madre me corrió de la casa cuando se enteró que su marido era el papá de mi bebé. ¿Qué onda, chismosientos? Les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Yo tuve la mejor de las infancias. Vivía feliz con mi padre, mi hermano, mi mamá y yo. Vivíamos en una casa bastante amplia, cada uno tenía su habitación. Mi mamá nos decoraba la habitación como queríamos. Recuerdo que siempre que llegábamos de la escuela había un aroma dulce, como a galletitas, como a pastel. Mi mamá siempre nos tenía una sorpresa preparada, era sumamente increíble. Yo veía cómo mis papás se amaban, yo tuve cómo mi papá trataba a mi mamá, siempre la estaba abrazando, le estaba dando besos, la cuidaba muchísimo, la amaba muchísimo, la respetaba muchísimo, era algo sumamente increíble. Eh, la forma en que se llevaba el hogar en mi casa era que mi papá salía a trabajar y mi mamá nos llevaba a la escuela y salía a trabajar más o menos medio turno, pero quien se encargaba como tal de los gastos de la casa pues era mi papá y mi mamá siempre estaba en casa, se trabajaba ese medio turno, salíamos nosotros de la escuela, ella iba por nosotros y pues estaba ahí con nosotros en casa, cuidándonos, consintiéndonos y todo esto. Pero lamentablemente recuerdo un momento cuando yo tenía 10 años que mi mamá comenzó a llorar desconsoladamente de repente de la nada estando al teléfono. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando, me acerqué, le dije que qué pasaba, ella no quería decirme nada, no quería hablar conmigo, solamente estaba llorando y desconsolada y yo no sabía qué estaba pasando y no lo podía creer, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi mamá está actuando de esta manera? ¿Por qué está llorando así? Nunca jamás había visto a mi mamá llorar. Esa era la primera vez que yo veía a mi mamá llorar y con un dolor, o sea, era un llanto terrible, como si estuvieras viendo a un niño chiquito llorar que se acababa de lastimar y necesitaba a su mamá. Así estaba llorando mi mamá. Era un llanto terrible, desgarrador. Recuerdo que comenzó a echar todas sus cosas a una maleta, todas mis cosas a una maleta, pero las cosas de mi hermano no. Entonces mi mamá sacó su maleta, mi maleta y nos fuimos. Mi hermanito comenzó a correr detrás de nosotros diciéndonos que nos pasaba, que por qué nos íbamos sin él. A lo que mi mamá le dijo que no, que él se iba a quedar ahí, que se iba a quedar con su papá y que nunca jamás nos iba a volver a ver. Y dicho y hecho. Después de eso, no volví a ver a mi padre ni a mi hermano. Mi mamá se me quedó viendo y me dijo, tu papá me fue infiel con su secretaria. Y el día que yo estaba desconsolada llorando en esa llamada, él me estaba diciendo que tú y yo teníamos que agarrar todas nuestras cosas y teníamos que largarnos, porque no nos quería ver nunca jamás, que odiaba ver mi cara, que no me amaba, que nunca me amó, que todo eso era mentira, y que al verte, que te pareces tanto a mí, iba solo a recordarme, así que tenía que largarme, pero que ni se me ocurriera tocar a su hijo, porque si yo me llevaba a su hijo iba a buscarnos y nos iba a hacer hasta lo imposible por quitárnoslo. Por eso tuve que dejar a tu hermano, por su seguridad y por nuestra seguridad, por ti y por mí, pero tú no sabes valorar nada, tú no me amas, tú no me quieres, no estás valorando todo lo que yo estoy haciendo por ti, estoy sufriendo esta vida, estoy batallando tanto y tú solamente estás ahí llorando porque quieres regresar con tu papá. ¿No crees que es injusto para mí? Entonces en ese momento yo no sabía qué hacer, o sea, era una niña, estaba muy asustada, estaba muy triste y me disculpé mucho con ella y lloré y mi mamá me dijo, ay sí, tus disculpas. Mi mamá se me quedó viendo y me dijo, después de ese día las cosas se pusieron más complicadas porque mi mamá seguía trabajando en este club nocturno. Era un club nocturno muy feo, había personas muy feas, todas las personas siempre estaban borrachas, las mujeres casi no tenían ropa y yo en ese momento pues no sabía qué era. Ahora sí sé qué es. En ese momento, a esa edad, no sabía qué era. El punto es que mi mamá se junta con la persona que la había contratado para estar en ese club nocturno. Se juntan y empiezan a vivir juntos a la semana de estar juntos. Y desde ese momento comenzó mi martirio. Recuerdo que cuando yo me estaba bañando, este tipo iba y me miraba bañarme. Yo le pedía que por favor se fuera y él decía que no, que yo era todavía muy pequeña y él tenía que revisar que yo me bañara bien. Nunca me tocaba, pero sí se me quedaba viendo todo el tiempo que yo me estaba bañando. Fueron pasando los meses y las interacciones fueron un poquito subiendo de nivel. De repente me tocaba una pierna, de repente me tocaba un brazo, a veces me rozaba un seno y así fueron pasando las cosas hasta que yo pues ya me había desarrollado completamente, ya era una señorita, ya tenía mis menstruaciones.
Pues no sé, algo se despertó en este tipejo que comenzó a hacer cosas que no le deseo a nadie. Obviamente estas cosas que él me hacía no eran consensuadas, yo no estaba de acuerdo con esto, me sentía muy mal con esto y simplemente quería salir corriendo de ahí. Pero lo terrible llegó cuando yo tenía 14 años y 3 meses. Y es que me di cuenta que estaba embarazada de este tipo. Estaba desconsolada, estaba muy triste, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no tenía nadie cercano en mi vida. La única persona cercana en mi vida era mi madre y parecía que no le importaba ni un poquito. Pero aún así, me armé de valor y le dije a mi mamá todo lo que estaba pasando. Le dije todo lo que este tipo había hecho desde el primer día y le dije que estaba embarazada. Mi mamá, en lugar de abrazarme, consolarme, decirme que todo iba a estar bien, me dio una bofetada en la cara y me dijo que eso era mi culpa por haberlo provocado, que seguramente yo me le había insinuado a su hombre y que ahora me tenía que largar. Agarró todas mis cosas, las echó en una caja y las tiró. Y me tiró después a mí. Me aventó a la calle como si yo fuera un animal, como si fuera una bolsa de basura. Y me dijo que no quería que regresara nunca jamás. Así estuve rondando por la vida aproximadamente unos 6, 7 meses en la calle, hasta que una señora se apiadó de mí, vio que yo estaba embarazada y que estaba en situación de calle, me preguntó qué es lo que había pasado y pues así sin más le conté a un extraño todo lo que había vivido ese terrible tiempo. Ella me ayudó, fuimos con las autoridades dijeron que ya había pasado mucho tiempo, pero que pues obviamente tenían la evidencia que era el bebé y se podía tomar una prueba de ADN para saber si él era o no era el papá del bebé y pues independientemente de si había pruebas o no había pruebas de que fuera consensuado o no, pues como yo era menor de edad y él era mayor de edad, pues ya eso era penado. Así que cuando nació mi bebé se hizo una prueba de ADN y efectivamente este tipo pues era el papá de mi bebé. En este momento él está enjuiciado, lo están llevando pues por los cargos de lo que él me hizo y lo que le hizo a muchas personas más, porque después de esto salieron muchas cosas. Mi mamá comenzó a acusarme a mí de que yo lo había hecho mal, de que yo lo había insinuado. Ella ha ido al juicio a testificar que yo hacía ciertas cosas, cosas que nunca pasaron, pero pues ella está defendiendo al tipo ese. Si me corrió de la casa por él, no sé qué más haría. Después de esto, las autoridades me dijeron que si no vivía con un adulto familiar mío, no podía quedarme con el bebé, o sea, era como una bebé cuidando a otro bebé. Así que simplemente no podía. Me dijeron que iban a buscar a mis familiares y encontraron a mi padre. Mi papá me contó una historia completamente diferente a la que mi madre me había contado. Me dijo que él nunca le fue infiel, que de hecho tuvo un accidente que lo dejó sin una pierna, lo cual es cierto porque tiene evidencia, no tiene una pierna. Entonces me dijo que tuvo ese accidente, que habló con mi mamá, les dijeron que él había tenido un accidente automovilístico muy grave, que era posible que perdiera la vida y que ella comenzó a decir que él le había sido infiel porque en ese momento iba con una chica, con su secretaria en el carro, porque tenían que ir a una reunión. Todo esto está confirmado por sus jefes, por la secretaria, por sus compañeros. Era una reunión, ella no tenía cómo moverse y así se fue. Así que mi mamá se puso como loca, se fue de la casa, me llevó con ella y nunca volví a saber nada de ellos. Yo me disculpé mucho con mi padre por guardarle rencor todos estos años porque yo le había guardado mucho rencor por toda esta situación que mi madre me había contado que nunca había pasado. Pero pues al final me sentía culpable, él nunca se dio cuenta que yo le guardé rencor hasta que yo se lo dije, obviamente. Pero pues yo me sentía culpable de haberlo abandonado en un momento tan vulnerable a pesar de ser niña. Él me dijo que no importaba, que ahora íbamos a estar juntos y que él me iba a ayudar a cuidar de mi hija, que esperaba que me permitiera, o sea, que yo le permitiera a mi papá cuidar a la niña a él para que yo me dedicara a mis estudios, a trabajar, a hacer todo lo que una niña de mi edad tenía que hacer, que yo no tenía por qué estar cuidando a un bebé. Yo le dije que sí, que muchísimas gracias. Actualmente estoy viviendo con mi papá. Mi hija es mía, es mi hija, yo la cuido como mi hija, pero mi papá me ayuda muchísimo para yo seguir estudiando y actualmente estoy muy feliz. No entiendo qué pasaba por la cabeza de mi madre en ese momento, no entiendo por qué la mejor opción para ella fue abandonar a mi padre después de una lesión tan fuerte. No entiendo si pensaba que su vida estaba arruinada, aún no sé por qué pensó en que mi hermano no, o sea, en que no se podía llevar a mi hermano, en que no era buena idea llevarse a mi hermano. No sé cómo es que se inventó toda esa historia en su cabeza. Solo sé que actualmente mi mamá no es la persona que
era cuando yo era niña. No es esa mujer dulce, ahora es una mujer agresiva, es malvada y simplemente me está acusando de cosas que yo nunca hice. Estoy muy triste actualmente, me duele muchísimo mi mamá, pero estoy yendo con psicólogos y psiquiatras para que me ayuden a superar todo esto. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores o de personas de internet. Si tú que estás viendo este video quieres que yo cuente tu historia, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.